En lo alto de las montañas, donde el viento canta entre los árboles y el cielo parece tocar la tierra, vivía Mateo con su querida abuelita, doña Carmen. Su casa, hecha de humilde adobe, era un refugio cálido, lleno de amor, esperanza y recuerdos que daban testimonio de una vida sencilla pero rica en fe y bondad. Allí, cada día era una oportunidad para agradecer a Dios por la pureza de los amaneceres y la inocencia con la que Mateo disfrutaba su infancia. El hogar de Mateo, aunque modesto, estaba impregnado de una profunda compasión y de una fe inquebrantable, como la que tuvieron tantos personajes bíblicos, como Noé, que construyó su arca obedeciendo a Dios con confianza absoluta. Así también, Mateo aprendía desde pequeño que aunque no tuvieran riquezas materiales, poseían lo más valioso: el amor, la bondad y la oración que fortalecía su espíritu. Muchas veces, Mateo se sentaba junto a su abuela bajo la sombra de un viejo árbol, y allí, con los ojos cerrados, elevaba oraciones sencillas pero sinceras. Recordaba lo que Jesús enseñó en Mateo 18:3. Que debemos hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Qué hermoso es saber que la oración de un niño tiene tanto poder ante Dios. Desde su pequeño mundo en la montaña, Mateo soñaba con grandes cosas, pero sobre todo, deseaba que su abuelita siempre estuviera bien. Su inocencia y caridad se manifestaban en cada gesto de cuidado hacia ella, trayéndole flores silvestres o ayudándole a recoger leña. Así, su vida era una continua transformación, creciendo en compasión y madurando en la esperanza que solo la fe en Cristo puede dar. Este comienzo de nuestra historia nos recuerda que no importa cuán sencillo sea nuestro hogar o cuán pequeños seamos en este mundo, cuando vivimos con amor, fe y bondad, experimentamos un verdadero milagro cotidiano. Ahora sigue conmigo, porque lo que viene en esta historia de superación y transformación es aún más inspirador. Con el pasar de los días, la salud de doña Carmen empezó a debilitarse. Ya no podía levantarse como antes, ni cuidar de la casa. Y Mateo la miraba con preocupación, sintiendo en su corazón una mezcla de tristeza y esperanza. En ese momento comprendía que la vida, como enseñan las Escrituras, está llena de pruebas, pero también de oportunidades para experimentar la fe y la superación. En el pequeño pueblo donde vivían, no había médicos ni medicinas. Cada día sin remedio parecía una batalla contra el tiempo. Pero Mateo no dejaba de orar con fervor, confiando en que Dios escucharía sus súplicas. Como Daniel en la cueva de los leones, él sabía que aunque todo pareciera perdido, la oración sincera podía traer un milagro, una transformación que cambiara sus vidas para siempre. Los vecinos, con rostros llenos de preocupación, traían noticias que pesaban como piedras en el corazón del niño. Otro anciano del pueblo había partido, y todos temían que a doña Carmen no le quedara mucho tiempo. Pero Mateo, con esa inocencia pura que solo los niños poseen, se aferraba a la esperanza y a la bondad de Dios, creyendo firmemente que Cristo podía intervenir. En medio de la enfermedad y el dolor, Mateo experimentaba una profunda compasión, deseando con todas sus fuerzas aliviar el sufrimiento de su abuela. Ese amor incondicional lo impulsaba a seguir orando, con la confianza de que la fe puede mover montañas, tal como enseñó Jesús a sus discípulos. En su pequeño corazón sabía que Dios nunca abandona a quienes lo buscan con sinceridad. Esta parte de la historia nos enseña que, aun en los momentos más difíciles, cuando la enfermedad amenaza y el dolor parece inaguantable, siempre hay espacio para la fe, la esperanza y la oración. Ven conmigo, sigamos adelante en este relato lleno de enseñanzas y descubras cómo Mateo decide actuar con valentía, movido por la compasión y la bondad que Dios sembró en su corazón. Frente a la fragilidad de su abuelita,
Mateo, con apenas 8 años, tomó una decisión que solo los corazones llenos de fe y valentía pueden tomar. Iría solo a buscar ayuda a la ciudad más cercana. Como David, que siendo apenas un muchacho se enfrentó al gigante Goliat con una honda y 5 piedras, Mateo confiaba en que Dios estaría con él en cada paso de su travesía. Con manos pequeñas pero decididas, Mateo preparó su mochila, colocando dentro lo poco que tenía: ropa sencilla, un trozo de pan y, con especial cuidado, su alcancía de barro, donde había guardado sus escasos ahorros. Aquellas monedas representaban no solo un valor material, sino el fruto de su esfuerzo, de su inocencia y de una esperanza profunda en la bondad de Dios. Antes de partir, se arrodilló junto a la cama de doña Carmen, tomó sus manos débiles y con lágrimas en los ojos elevó una oración. «Señor, cuida a mi abuelita hasta que yo vuelva». Esa oración sencilla, cargada de pureza y compasión, subió al cielo como el incienso de los justos, recordándonos que las oraciones de los niños son poderosas y agradables a los oídos de Dios. Mateo sabía que el camino sería largo y difícil, pero su fe le daba fuerzas sobrenaturales. Como Abraham cuando obedeció a Dios sin saber a dónde iba, Mateo se entregó con confianza al plan divino, sabiendo que cada paso sería guiado por Cristo, que nunca abandona a quienes caminan en esperanza y amor. Y así, con la mochila al hombro y el corazón lleno de esperanza y caridad, Mateo cruzó la puerta de su hogar, dispuesto a transformar la tristeza en milagro. Ven, sigamos acompañando a este valiente niño en su camino de superación y transformación, porque lo que vivirá será testimonio vivo de la fe en acción. Mateo avanzaba por senderos áridos y pedregosos, donde el sol quemaba sin piedad y la esperanza parecía desvanecerse con cada paso. Sin agua ni comida suficiente, sentía como sus fuerzas se agotaban, pero en su corazón resonaba la oración aprendida de su abuela: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esa fe, sencilla pero firme, le sostenía en medio del sacrificio. Día tras día, sus pequeños pies caminaban con dificultad, mientras su cuerpo flaqueaba y su mente se llenaba de dudas. ¿Por qué debía enfrentar una prueba tan grande? Pero al recordar a Jesús cargando la cruz hasta el Calvario por amor a la humanidad, Mateo comprendía que los sacrificios más dolorosos también pueden ser actos de bondad, compasión y transformación. A punto de desmayarse, cayó al suelo, sintiendo que no podría continuar. En ese momento de extrema debilidad, el miedo lo invadió y pensó en rendirse. Pero incluso desde el polvo, elevó una oración silenciosa: «Dios, dame fuerzas». Como el profeta Elías bajo el enebro, exhausto y listo para abandonar, Mateo buscaba en la fe el consuelo y la esperanza para seguir adelante. Aunque todo parecía perdido, la pureza e inocencia de su corazón no le permitieron dejarse vencer por la desesperación. Sabía que su misión no era solo un acto de valentía humana, sino una expresión de amor y caridad. Una respuesta al llamado de Dios para superar los límites y buscar el milagro que tanto anhelaba. Este momento nos enseña que, aun en los caminos más difíciles, cuando las fuerzas se agotan y la rendición parece inevitable, la oración y la fe pueden ser la fuente de una nueva esperanza. Acompáñame, porque justo cuando Mateo cree que todo ha terminado, se acerca un encuentro divino que transformará su vida y renovará su espíritu. Cuando Mateo yacía en el suelo con la esperanza casi extinguida, una figura celestial apareció frente a él. Era un hombre vestido de blanco, con un rostro lleno de bondad y compasión. Con suavidad se inclinó, le ofreció pan y agua, y con una voz que parecía envolverlo en paz, le dijo: «Mateo, hijo mío, siempre he estado contigo». En ese instante, el niño supo que no estaba solo. Dios lo había acompañado todo el tiempo. Aquel encuentro divino no solo le devolvió las fuerzas físicas,
sino que transformó su corazón con una certeza inquebrantable. La fe verdadera siempre es recompensada. Como los discípulos de Emaús que reconocieron a Jesús al partir el pan, Mateo experimentó la presencia viva de Cristo en medio de su necesidad, sintiendo que un milagro estaba en marcha. El pan le devolvió energía y el agua calmó su sed, pero fue la palabra de ese hombre lo que realmente avivó en él la esperanza. Así como el profeta Isaías escribió: «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se fatigarán». Mateo se levantó con renovada determinación, sabiendo que Dios había escuchado su oración y que su compasión nunca falla. Este encuentro fue un acto de caridad divina, un recordatorio de que la pureza y la inocencia del corazón de un niño tienen un poder especial delante de Dios. Mateo comprendió que, aunque el camino fuera duro, su misión era más grande que sus miedos. Como Samuel, que siendo niño escuchó la voz de Dios y respondió: «Aquí estoy». Mateo también estaba listo para seguir adelante. Y así, con el alma fortalecida y una fe más firme que nunca, Mateo continuó su viaje, sabiendo que Dios había estado, está y siempre estaría con él. Ven, sigamos juntos este relato de superación y transformación, porque ahora Mateo se acerca a la ciudad y allí vivirá otro momento crucial en esta historia llena de esperanza y milagro. Finalmente, después de tantos días de caminata, Mateo llegó a la ciudad. Sus ojos, llenos de asombro e inocencia, miraban los altos edificios y las calles llenas de gente, pero en su corazón solo había una oración: que Dios permitiera que su abuelita recibiera la ayuda que tanto necesitaba. Como el buen samaritano, Mateo estaba dispuesto a dar todo lo que tenía por amor y compasión. Entró al hospital, con la mochila colgada en el hombro y el chanchito de barro entre las manos. Sin dudarlo, buscó al primer médico que vio, el doctor Ramírez, y con voz temblorosa pero decidida le dijo: «Esto es todo lo que tengo. Por favor, ayude a mi abuelita». Aquel sencillo acto de caridad y sacrificio conmovió profundamente al doctor, quien vio en Mateo una fe y bondad que superaban cualquier riqueza. El doctor Ramírez, emocionado, le respondió con ternura: «No hace falta que pagues, hijo. Ya hiciste suficiente con tu amor y tu esperanza». Así, una vez más, la fe de Mateo dio frutos, demostrando que los verdaderos milagros ocurren cuando actuamos con pureza de corazón y con la certeza de que Dios siempre provee, como enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Mateo entregó su chanchito de barro como quien ofrece su tesoro más valioso, y así fue. Ofreció no solo sus ahorros, sino también su oración, su esperanza y todo su amor. Como aquella viuda en el templo que dio las 2 monedas que tenía, Mateo nos enseña que el valor de una ofrenda está en el corazón con que se da, no en su cantidad. Conmovido y decidido, el doctor prometió ayudar a doña Carmen sin pedir nada a cambio. Mateo, con el alma llena de gratitud y la fe aún más firme, se preparaba para el regreso, sabiendo que su sacrificio no fue en vano. Ven conmigo, porque ahora vamos a ver cómo el milagro se concreta y cómo la esperanza da paso a la transformación y la vida. La ambulancia avanzaba lentamente por los caminos de tierra que llevaban de vuelta al pueblo. Mateo, sentado junto al doctor Ramírez, no dejaba de orar en silencio, agradeciendo a Dios por haber escuchado su clamor y haber puesto en su camino personas llenas de bondad y compasión. Sabía que aquel regreso no era solo un viaje físico, sino también una transformación espiritual, una verdadera victoria de la fe. Al llegar, encontraron a doña Carmen muy débil, postrada en su cama, casi sin fuerzas para abrir los ojos. Pero Mateo, con una ternura inmensa, tomó su mano y le susurró con esperanza: «Abuelita, traje ayuda». En ese momento, como Lázaro al escuchar la voz de Jesús, doña Carmen sintió renacer la esperanza en su corazón,
percibiendo que un milagro estaba por comenzar. El doctor Ramírez actuó con rapidez y profesionalismo, aplicando el tratamiento necesario, mientras Mateo, con la pureza de su amor, se encargaba de acompañar cada instante con oraciones sencillas, pero llenas de fe. Aquella escena nos recuerda que los milagros no siempre ocurren de manera espectacular, sino en los pequeños actos de bondad, en la compasión y en la esperanza que se mantiene viva a pesar de todo. Poco a poco, doña Carmen empezó a recuperarse, como el árbol que florece nuevamente tras el duro invierno. Cada sonrisa, cada suspiro que volvía a ella era una señal de que Dios había respondido la oración de un niño, transformando el dolor en alegría y la desesperanza en superación. Mateo veía en los ojos de su abuelita la confirmación de que la fe nunca falla. Así, entre los cuidados médicos y el amor incondicional de su nieto, la vida volvía a llenar aquel humilde hogar en las montañas. Pero aún queda un momento importante en esta historia, una reflexión que sellará para siempre el testimonio de compasión, bondad y transformación que vivimos con Mateo. Ven, sigamos juntos hasta el final. Cuando doña Carmen logró incorporarse y recuperar su sonrisa, el doctor Ramírez, conmovido por todo lo vivido, miró a Mateo y le dijo con serenidad: «Mateo ya me pagó. Me dio todo lo que tenía, su amor y su esperanza». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de todos, recordándonos que la fe, la compasión y la pureza son los tesoros más valiosos que podemos ofrecer. Mateo, abrazando a su abuelita, comprendió que había vivido una verdadera transformación. Lo que comenzó como una desesperada oración se había convertido en un milagro palpable, fruto de su valentía, su bondad y su confianza en Dios. Como José, que fue vendido por sus hermanos pero nunca perdió la esperanza, Mateo vio que Dios convierte las pruebas en bendiciones. Doña Carmen, ya recuperada, acariciaba el cabello de su nieto con ternura infinita, agradeciendo a Dios por la vida, por el amor de Mateo y por la compasión del médico. Su humilde hogar en las montañas volvió a llenarse de vida y esperanza, testimonio de que, cuando actuamos con fe, Cristo obra poderosamente, transformando lo imposible en realidad. Mateo, ahora más fuerte y maduro, comprendió que el amor puede vencer cualquier dificultad, que la oración, cuando nace de la pureza e inocencia del corazón, tiene el poder de mover el cielo y la tierra. Esta historia es, como tantas de la Biblia, una lección viva de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él con todo su ser. Y así concluye esta hermosa travesía, pero no nuestra reflexión, porque cada día es una nueva oportunidad para vivir con fe, para extender la compasión y la bondad, y para permitir que Dios transforme nuestra vida. Ven, sigue conmigo en esta jornada espiritual, pues hay muchas más historias de superación, milagros y esperanza que aún nos esperan. ¿Crees que el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo, como lo hizo Mateo? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia o tu opinión sobre esta historia. Queremos leerte. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenidos transformadores como este. Y ahora te invito a ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde descubrirás otra historia de fe, superación y esperanza que te inspirará profundamente. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.